respaldo por todos lados. ¿Ok? Ya, entonces la prueba 1 va a ser el 10 de septiembre y vale un 15%. La prueba 2 es el 8 de octubre y vale un 15% también. La prueba 3 es el 12 de noviembre, 15%, idem. Y el promedio de controles, yo modifiqué un poco controles, talleres, cualquier cosa chica que sea con nota, va a formar parte de se va a promediar con las otras cosas chicas y va a formar el PC. El PC, el 19 de noviembre, no es Partido Comunista, qué fome, es promedio de controles y eso vale un 25%. ¿Ya está? Y la prueba integrativa, que la denoté por PI, va a ser el 17 de diciembre y como ustedes saben, esa vale un 30%. ¿De acuerdo? Esas van a ser las evaluaciones que vamos a tener durante el semestre. Como les dije, ya están programadas en la página del curso. Esa es la primera información que tenía que entregarles. Bueno, la segunda información es que el próximo viernes vamos a tener el primer taller grupal, ¿ya? Con nota, ¿ok? Y que fundamentalmente va a ser resolución, a ver, voy a anotarlo acá también. Próxima semana, al inicio de clases, vamos a tener el taller número 1, y lo que va a entrar ahí es resolución de ecuaciones diferenciales usando variables separables, con coma, variables separables, y exactas. ¿De acuerdo? Esos dos métodos. ¿Ok? Va a ser grupal, ustedes van a elegir con quienes trabajan, los grupos van a ser de 4 alumnos máximo, ¿ya? Pero obviamente no quiero grupos ni de 1, ni de 2, ni de 3, de 4. Y si de repente el curso no es, el número de alumnos no es múltiplo de 4, que sea un grupo de 3 o un grupo de 5. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta, estimados, respecto de lo que les acabo de informar recién? Y esa nota de ese primer taller, como les dije, va a formar parte de las notas chicas que ustedes van a tener, y después las vamos a prometer. Va a depender del semestre cuántas alcancemos a hacer, pero yo pretendo hacer por lo menos unas 3, ya, entre controles. Los controles van a ser individuales y los talleres van a ser grupales, ya. Yo, profe, que entré tarde. ¿Qué día es la P1? Ah, oiga, pero estimado, es el 10 de septiembre, ¿ya? Ese día es la prueba 1. Pero la próxima semana tenemos taller. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? El Matías no puso foto. Diego Ignacio o algún dibujo bonito. El Byron tampoco. Rocío tampoco. Ya, voy a esperar. En el otro curso habían algunos alumnos que no sabían hacerlo. Y un estudiante explicó que se hace cuando recién ingresan al Zoom, parece, configuración, perfil, algo así, le puede captar. Así que bueno, pero en internet sale todo. Ve, don Diego no sabe hacerlo, pues. ¿Alguien sabe hacer lo que puede escribir acá en el chat? ¿Cómo se hace así con palabras? Si alguien... Ah, sí, pues. La Ana Josefa, la Javiera sabe que lo hicieron. Jean Paul. Jean Paul parece que escribió, ¿o no? No. Sabía hacerlo. Y José Opaso también sabe. La Catalina. ¿Qué cosa, profe? ¿Puede repetir lo que está hablando? ¿Cómo hizo para poner su foto ahí en la pantalla? En su espacio. Hay que hacerlo desde el perfil del Zoom. Hay que abrir la aplicación del Zoom desde el computador. O sea, bueno, en realidad abrir la aplicación del Zoom y ahí se puede editar el perfil con el correo. Y eso. Y listo. Y eso es todo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo captó Diego? Diego Ignacio Chablain Acevedo. Diego. Ya.
Súper. Ya, comenzamos entonces. A ver, vamos a trabajar, hoy día la idea es que ustedes van a hacer, hoy día va a ser como bien ejercitada, bien, con harta práctica y harto ejercicio, de forma tal que les vaya bien en el taller la próxima clase. Como les dije, nos vamos a juntar acá, y yo voy a, por ejemplo, los que ya tengan grupos formados, yo voy a decir ya, sala 1, ¿quiénes se van? Y me dictan quiénes van a estar en la sala 1, la sala 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, o sea, los grupos, y aquel que no tenga grupo, yo lo incorporo a alguno de los grupos. ¿Ok? Eso va a ser al comienzo de clase. El primer bloque vamos a tener el taller, y el segundo bloque vamos a seguir con la materia. ¿Ok? Ya, a ver, les subí varios apuntes al aula virtual. Vamos a ver, nosotros de manera informal, yo la clase pasada les pasé a ustedes las ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? La formalidad de lo que vimos la clase pasada corresponde a la clase que dice clase número 3, ¿ya? En realidad estos números son más o menos relativos porque de repente un apunte me va a salir más o menos robusto y me va a durar para 2 clases, etc. Entonces, las ecuaciones diferenciales exactas, acá es como acá aparece la del por qué lo hacemos de esa determinada manera y por qué existe esta función f. Vamos a recordar un poquito para aquellos alumnos que puede que no hayan estado en la clase pasada. Dada una ecuación diferencial, tenemos que ser capaces de escribirla de la forma m de x, y respecto de x, más n de x, y respecto de y. Esta m es una función que depende de dos variables x e y, y esta n también depende de dos variables x e y. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen esta estructura, lo primero para saber si esta es una ecuación diferencial que se resuelve usando el método de ecuación diferencial exacta, es que se tiene que cumplir que la derivada parcial, fíjense que como el m depende de x e y, las derivadas respecto de m que nosotros podemos obtener van a ser derivadas parciales, ¿ya? Entonces, en el caso particular, para poder ver si esta ecuación diferencial es exacta, hay que sacar la derivada parcial de m respecto de x. Si la derivada parcial de m, respecto de y, porque es respecto del contrario al que está al lado, es igual a la derivada parcial de n respecto de la variable x, si se cumple esa condición, entonces vamos a decir que esta es una ecuación diferencial de tipo exacto. Una vez que nosotros hemos chequeado esa condición, vemos cuál es el método. El método es encontrar una cierta función f chica que satisface que la derivada parcial de f a de x es igual a la función m, y de f a de y es igual a la función n. Entonces acuérdense que escribíamos un sistema donde aparecía estas dos ecuaciones, trabajábamos con ella y llegábamos a obtener la función f. Una vez que teníamos la función f, la solución de la ecuación diferencial era f de x, y igual a una constante. ¿De acuerdo? Aquí salen explicitados cada uno de los pasos a seguir para poder llegar a la respuesta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, resuelva esta ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si tiene la forma solicitada. En este caso particular, déjenme escribir. En este caso particular, nosotros observamos, parece que tengo desactivada, ya, ahora sí, ya. Acá observen que tenemos una expresión que acompaña al de x, que es esta que está acá. Esto que está acá corresponde a m de x, y, ¿cierto? Lo que acompaña de x, y lo que acompaña de y corresponde al n de x, y. Entonces lo primero que hacemos es ver si esto es exacto. Entonces tenemos que sacar la derivada parcial de m respecto de x. En este caso particular, ¿cuánto sería la derivada parcial respecto de x? Sería 2x por y al cubo, ¿cierto? Me imagino que no hay nada más que explicar ahí, ¿sí? Y la derivada parcial de n respecto de y, fíjense, perdón, ahí me equivoqué. Es de m a de y. La contraria respecto de la cual está siendo multiplicada. O sea, fíjense que el m acompaña al de x, por lo tanto la derivada de m tiene que ser respecto de y, y la derivada de n tiene que ser respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de m respecto de y?
Les voy a preguntar focalizado. A ver, respóndame. Ana Josefa o Byron. Uno de los dos que me responda que es igual la derivada parcial de m respecto de i. Profe, ¿Diga? sería 3x cubo y cubo. O sea, cuadrado. XA. ¿Cuánto le quedó? A ver, de nuevo. ¿Cuánto? 3. Di un beso. Ah, Di un beso. qué linda. ¿Quién le habla? ¿Su hija o hermana? No, un sobrino que se porta súper mal. No, Oye, oiga, no le diga eso porque el niño escucha. Ah, se tiene que decir que es súper lindo y se porta muy bien. Eso tiene que decirle, si no va a seguir diciéndole cosas. No. Bueno, paciencia nomás, estimada, paciencia. Correcto. Esa es la derivada de n respecto de y. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de n respecto de x? Byron. Byron. ¿Está o no? Byron. ¿Puede decirme la derivada de n respecto de x? Catalina Farías. Ah, ya, no hay problema. Está con problemas de voz. Ah, tiene problemas de micrófono. Byron. Profe, sería igual que la otra. Sería igual que la otra, ¿no es cierto? Sería 3, exacto. Sería 3x cuadrado y cuadrado, ¿no es cierto? Porque respecto de x, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Entonces nos queda 3x cuadrado por y cuadrado. ¿Estas dos expresiones son iguales? Sí, ¿no es cierto? Como son iguales, esta es una ecuación diferencial de tipo exacta. ¿Ok? Bien, entonces como es de tipo exacta, ahora tenemos que resolverla usando el método de exacta. ¿Cuál es ese método? Lo voy a dejar encaminado, ¿ya? Porque ya lo hicimos la clase pasada. Es que nosotros necesitamos encontrar una función f, tal que la derivada de f respecto de x nos dé m, y la derivada de f respecto de y nos dé n. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que encontrar una función f chica, tal que la derivada de f respecto de x sea igual a x al cuadrado por y al cubo, y la derivada de f respecto de y sea igual a x al cubo por y al cuadrado. ¿Ya? Listo. Les voy a dar unos minutos para que resuelvan este sistema, o sea, y me entreguen la solución de la ecuación diferencial. A pesar de que en el apunte está resuelto, yo necesito que ustedes tomen su lápiz, tomen una hoja y resuelvan la ecuación diferencial de forma tal de que si se encuentran con cualquier problema, me puedan preguntar. ¿Ya? Tienen 5 minutos para resolverla. Los espero. Ya, ¿cómo les fue, estimados? Bien, mal, más o menos. Yo no sé muy bien cómo hacerlo, profe. Bien, profe. ¿Sí? Ya, a ver. A ver, estábamos en esta ecuación, ¿no es cierto? La tenemos, la estamos proyectando. Ya, voy a volver a explicarla. Yo sé que ya expliqué varios la semana pasada, pero por si hay alguien que aún no captó, eh, ya, lo voy a hacer en la pizarra, lo voy a hacer yo. Después les voy a poner algunos ejercicios para que ustedes trabajen de manera independiente. ¿Ok? Teníamos la siguiente. Ah, no, estoy compartiendo la pantalla, me parece. Creo que no estoy compartiendo la pantalla.
¿Se ve la pizarra, profe? Ah, ¿se ve la pizarra? ¿Sí? Sí. Ya. Ah, ya, súper. Súper. Ya, teníamos la ecuación diferencial, x al cuadrado por y al cubo por dx más x al cubo por y cuadrado. Así que presten atención, acuérdense que la próxima semana tenemos taller con nota. ¿Ya? Ya me hemos dicho que esta era la m de x, y, y está la n de x, y. Habíamos sacado las derivadas parciales correspondientes de m a de y de n a de x. Habíamos visto que eran iguales, por lo tanto la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de tipo exacta. ¿Qué significa eso? Que para resolverla tenemos que encontrar una determinada función f chica, tal que la derivada de f respecto de x tiene que ser igual a m, y la derivada de f respecto de y tiene que ser igual a n. ¿Ya? Entonces reemplazamos lo que es m y lo que es n, y nos queda que de f a de x tiene que ser igual a x al cuadrado por y al cubo, y de f a de y igual a x al cubo por y al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya. Y claramente la idea es utilizar las dos ecuaciones, y uno puede partir con la ecuación 1 y después con la ecuación 2 o viceversa. ¿Ya? Vamos a partir con la ecuación 2 para hacer un poco distinto a lo que hicimos la clase pasada. Entonces acá vamos a derivar respecto de la variable, vamos a derivar respecto de la variable y, respecto de la variable y. Es derivada parcial. Derivada respecto a la variable y. Entonces, al derivar a ambos lados respecto a la variable y, acá nos va a quedar f de x, y, y al lado de acá vamos a... Ah, perdón que soy despistada. Integrar respecto de la variable y. Y esto nos va a quedar la integral de x al cubo por y cuadrado respecto a la variable y. Acuérdense que como esta integral es respecto a la variable y, todo lo que no sea y es constante, por lo tanto nos va a quedar que x al cubo por la integral de y al cuadrado respecto de y. ¿Ok? Y esto, ¿a qué va a ser igual? Esta va a quedar x al cubo por la integral de y al cuadrado respecto de y, que sería y al cubo partido por 3, ¿no es cierto? Más una cierta función que en este caso particular corresponde a la constante. Como nosotros estamos integrando respecto de la variable y, todo lo que tiene x es constante, por lo tanto aquí vamos a poner una phi de x. ¿Ok? Luego nuestra función f de x, y va a ser igual a esta que está acá abajo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Aprovechen de preguntar ahora. Pregunten. ¿No? Profe, la constante no la entendí muy bien. Ya. Lo que pasa es que cuando uno integra respecto de y, cualquier otra cosa es constante. Cualquier otra cosa. Entonces, en este caso particular, como estamos integrando respecto a la variable y, por ejemplo, si apareciera un 3x cuadrado menos 1, esto es una constante. Si apareciera seno de x, esto es una constante. Si apareciera el número 5, esto es una constante. ¿Se fija? Todas estas expresiones son funciones de x, porque esta también es una función de x. Sería, por ejemplo, una phi de x igual a 5. Sería una función de x que corresponde a la constante 5. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos, cuando integramos, nosotros siempre le tenemos que agregar, después que hemos terminado de integrar, una constante. Entonces, esta que está acá, en el contexto de lo que nosotros estamos haciendo, dado que estamos integrando respecto a la variable y, esto que está acá es una constante. Por eso se denota por phi de x. ¿Ya? Y ahora, ¿se entendió, estimada? Sí, profe. Ahí Ya. sí me queda más claro. Súper. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque para poder tener determinada de manera exacta y precisa la función f de x, y, necesitamos saber cuánto es phi de x, ¿no es cierto? Entonces, para saber eso, lo que vamos a hacer es usar ahora la otra ecuación. Fíjense que nosotros recién acabamos de ocupar esta ecuación, ¿cierto?
esta. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la ecuación número 1. ¿Qué dice la ecuación número 1? Que la derivada de f respecto de x es igual a x cuadrado por y al cubo. Ah, pero nosotros tenemos definida lo que es la f chica de x, y. Es esta expresión que está acá. Entonces lo que vamos a hacer por acá arriba es derivar esa expresión que nosotros acabamos de encontrar respecto a la variable x. ¿Cuál sería la derivada de esto respecto de x? Sería eso, ¿no es cierto? La derivada de esto, derivada de este multiplicada por este, o sea, sería 3x cuadrado por y cubo partido por 3, más la derivada de esto respecto de x, que es phi' de x. ¿Sí o no? Necesito saber si están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Ya, perfecto. Me dicen que sí. Ya. Entonces, esto que está acá, fíjense, acabamos de encontrar la derivada de f respecto de x. Pero ahora, en la ecuación 1, que también tenemos que ocuparla, nos dice que de f de x, o sea, esto que acabamos de encontrar, tiene que ser igual a esto que aparece al otro lado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para poder ocupar esta ecuación, simplemente vamos a igualar lo que obtuvimos, que es, bueno, aquí se simplifican los 3, nos queda x cuadrado y al cubo más phi' de x. Esto tiene que ser igual a esto otro, a x al cuadrado por y al cubo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este se simplifica con este y nos queda que phi' de x va a ser igual a 0. Por lo tanto, de acá, ¿qué podríamos decir de la phi de x? Que va a ser igual a una constante, ¿no es cierto? Porque ¿qué cosa derivada nos da 0? Una constante k, un número real. ¿Ya? Teniendo el phi de x, lo que hacemos con ese phi de x, lo reemplazamos acá. Fíjense que nosotros teníamos la expresión de qué cosa era f de x, y, era esto más phi de x, pero lo acabamos de encontrar, por lo tanto, lo reemplazamos ahí abajo, más una constante k. ¿De acuerdo? Este k está ahí. Teniendo definida la f chica, entonces la solución de la ecuación diferencial va a ser esta f de x, y igual a una constante que vamos a llamar c. Por lo tanto, x al cubo por y al cubo partido por 3 más k igual a c. Y claramente esto lo podemos expresar como la solución x al cubo y al cubo partido por 3 igual a una constante c. No necesitamos, ¿por qué? Porque esta constante se come a esta otra, digamos. ¿De acuerdo? Una constante cualquiera. En el fondo esta constante vendría a ser esta c que aparece acá, menos esta constante acá. Y esto que está acá define la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo les pidiera, que de hecho se los voy a pedir, demuestren que esta es la solución de esta ecuación diferencial? Ya, y ese sería el segundo desafío del momento. Entonces les voy a escribir lo que les estoy pidiendo ahora. Ya ustedes ya llegaron a la solución, que es esa que está ahí, que es algo que claramente les puedo pedir en una prueba, en un taller, en cualquier evaluación. Por eso se los voy a pedir ahora. Si quieren lo discuten con su grupo de trabajo. Ya, lo que les pido ahora es lo siguiente. Bueno, voy a borrar eso también, me quedo como feo. Y voy a escribir acá lo que les voy a pedir. Demuestre que la solución
de la ecuación diferencial asterisco está dada implícitamente por x al cubo y al cubo partido por 3 igual a una constante. Yo les pido ahora que me demuestren que la solución que encontraron efectivamente satisface la ecuación diferencial. ¿Yo? ¿Se entiende? Ya, manos a la obra. A dar una pista. ¿Ya? Entonces la solución del ejercicio sería, nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial, pero esa ecuación diferencial la podemos transformar de esta manera. ¿Cierto? Esta es equivalente con esta. Y esto que está acá, ustedes están de acuerdo que es igual a esto, ¿no? ¿Ya? Y de ahí sigan trabajando, y una vez que hayan trabajado al máximo la expresión, ustedes vean cómo prueban que esto es solución de la ecuación diferencial a la que ustedes van a llegar. ¿Ya? Ya, profe. Esa sería la pista. 5 minutillos más. ¿Ya? ¿Mis estimados? ¿Les fue bien? ¿O más o menos? Ya, hagámoslo juntos, porque después les voy a dar un ejercicio para que lo trabajen 100% solo y no va a estar resuelto en ninguna parte, ¿ok? Si ustedes observan acá, espérenme, déjenme escribir. De acá obviamente nos va a quedar que nuestra ecuación diferencial es equivalente a esta, ¿no es cierto? A menos y partido por x. Lo que quiero decir es que esta ecuación diferencial, que está acá, es equivalente con esta. O sea, que la solución de esta ecuación diferencial es la misma solución de esta otra ecuación diferencial. ¿De acuerdo? A eso llamamos cuando dos ecuaciones diferenciales son equivalentes, que tienen exactamente la misma solución. ¿Ya? Por lo tanto, en el enunciado de nuestro ejercicio, yo les pido que demuestren que la solución de la ecuación diferencial que está ahí arriba es esta que está x al cubo partido por 3 por y al cubo, ¿no es cierto? Por lo tanto, probar que es la solución de esta es equivalente a probar que es la solución de esta otra que está acá abajo. Por lo tanto, si tomamos la expresión que está acá y la derivamos, fíjense que ahí aparece el de y a de x. Entonces la idea es que nosotros de acá, de manera implícita, encontremos el de y a de x. Una vez que lo tengamos, comparamos con este y debería ser igual a esta expresión que aparece al otro lado. Si es igual a esto, entonces hemos demostrado que efectivamente esta expresión corresponde a la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Ya, derivemos esto de manera implícita. Fíjense, bueno, el 1/3 lo podemos dejar afuera, ¿cierto? No estamos derivando todavía, sino que estamos pidiendo ordenar. Vamos a derivar toda esta expresión respecto de la variable x. Por lo tanto, acá ¿qué tenemos? Tenemos un producto, ¿no es cierto? Va a ser la derivada de lo primero respecto de x, o sea, nos va a quedar 1/3 por 3x cuadrado, que sería la derivada de lo primero respecto de x, ¿cierto? Por lo segundo sin tocar, más la derivada de esto respecto de x, que sería 3y al cuadrado por y a de x, o por y'. Me quedó medio pegado y voy a escribirlo de nuevo porque me quedó muy juntito. De nuevo, a ver, voy a poner acá, derivaremos implícitamente. Cuando uno deriva implícitamente es cuando uno no tiene despejada y en función de x, ¿de acuerdo? Ahora igual podríamos despejar y en función de x, pero lo vamos a hacer como que no se pudiera, ¿ya? Cuando no se puede, tenemos que derivar implícitamente, ¿ya? Acordándonos que nuestra y que aparece ahí
en el fondo es una expresión que contiene X, por lo tanto, cuando nos toque derivarla, siempre hay que poner por Y', ¿ya? Ya, vamos a derivar acá arribita. Nos va a quedar la derivada de lo primero respecto de X, que es 1/3 por 3x², ¿cierto? La derivada de lo primero por lo segundo sin tocar. Más la derivada de lo segundo por lo primero sin tocar. La derivada de y al cubo es 3 por y al cuadrado por la derivada de lo de adentro, que sería y', ¿cierto? Esto que está escrito acá corresponde a la derivada de y al cubo. Va a ser 3y al cuadrado por y'. Y esto multiplicado por lo primero sin tocar. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la derivada de la constante c respecto de x, que es 0. Ya, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Profe, es porque respecto a I, ¿cierto? ¿Queda la I prima? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que esta ecuación define ahí implícitamente respecto de que, o sea que en el fondo y es como una g de x, un corchito que contiene x. Entonces cuando la derivamos respecto de x, tenemos que poner 3y al cuadrado por la derivada de la de adentro. Acuérdense que usando la regla de la cadena, que haría por la derivada de y, pero la derivada de y la representamos por y'. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ojo, aquí nosotros no estamos sacando derivadas parciales, estas no son las derivadas así, ¿de acuerdo? Porque acá, esta expresión, a pesar de que se vea que depende de x e y, el y es un corchito que depende de x, por lo tanto, esta expresión es una expresión donde aparecen puras x, digamos, por decirlo de alguna manera, porque y es una función de x, por lo tanto, cuando nos toca derivar y al cubo, va a ser 3y² por y', porque es por la derivada de lo de adentro. ¿De acuerdo? Ya. De acá, ahora observemos que vamos a despejar el y'. ¿Por qué vamos a despejar el y'? Porque nos interesa, ustedes saben que y' es de y a de x. Por lo tanto, la idea es que si nosotros despejamos este y' y nos damos cuenta que nos dio este término que está acá, significa que satisface la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a simplificar este con este y nos va a quedar, este también se va con este, y nos queda x al cubo y al cuadrado por y' igual a menos x² y cubo, ¿cierto? Pasando este para el otro lado. Por lo tanto, y' va a ser igual a menos x² y cubo partido por x al cubo y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Y esto y' es igual a y partido por x, con un signo menos. Ah, pero resulta que el y' sabemos nosotros que es la notación que representa de y a de x, por lo tanto de y a de x es menos y partido por x. Y listo. Efectivamente, derivando implícitamente, llegamos a la misma ecuación diferencial, por lo tanto, la satisface. O sea, bueno, más que la satisface, es la solución de la... Aquí, por lo tanto, esto es la solución de la ecuación diferencial que aparece arriba. ¿Se entendió? ¿Ya? O sea, lo que acabamos de hacer recién, tomamos una ecuación diferencial, descubrimos que era de exacta, la resolvimos usando el método de exacta, llegamos a esta como respuesta, y aparte, como otro ejercicio, les pedí que me demostraran que efectivamente esta era solución de la ecuación diferencial. Y eso es lo que acabamos de hacer ahora. ¿Ya? Bien. Voy a dejar de compartir pantalla, vamos a volver acá al apunte. A ver si aparece por acá abajo, parece que había... aquí hay uno resuelto solito, ¿ya? Les voy a pedir que me resuelvan no, les voy a dar ahora mejor un descanso, un pequeño descanso, y después vamos a volver a seguir resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿ya? ¿Ok? Un descanso de 15 minutos.